En tu vida personal puedes tener muchos miedos. A las profundidades, a las alturas, a estar solo, a la oscuridad. En tu carrera profesional también tienes miedos. Probablemente tienes miedo de hacer mal tu trabajo, probablemente tienes miedo de que te corran, hablar en público, o a lo mejor hay un miedo que todavía ni siquiera te das cuenta que tienes, que es el de la hoja en blanco. Así que en este video te quiero compartir por qué es importante reconocer el miedo a la página en blanco y algunos consejos sobre cómo vencerlo. Uno de los retos más interesantes a los que me tuve que enfrentar en mi carrera en la industria del software y queriendo crecer como ingeniero es hacer las paces con que las personas para las que estaba resolviendo problemas y la razón por la que tenía un empleo realmente no eran personas técnicas, no eran personas que tuvieran el mismo background que yo, ni eran personas que estaban interesadas en aprender toda la parte técnica y toda la parte intricada de resolver los problemas. Eran personas de negocios con ideas de un startup, con ideas de una empresa, con un problema que están queriendo resolver, y muchas veces a estas personas no les importa necesariamente el cómo lo hagas, les importa saber que lo estás haciendo bien y que estás tomando en cuenta muchos factores que ellos no están viendo. Esa es la razón por la que tenemos trabajo, y eso fue un trago amargo que en mi proceso de entender cuál era mi rol y cómo quería crecer mi carrera, tuve que hacer las paces con esa idea. Una parte importante de todo este proceso para mí fue aprender a comunicarme de una manera que fuera eficiente y productiva y constructiva, no solamente para mí, para mi empresa, sino también para mi carrera y la relación que estaba creando, las relaciones que estaba creando. Y una parte bien interesante de este proceso, y creo que la que más he disfrutado y de la cual he tenido más beneficios, es aprender a escribir. Aprender a escribir para personas que no son técnicas, aprender a expresar ideas de una manera que no asuma necesariamente que la otra persona conoce exactamente lo que yo conozco de cómo está implementado un sistema. Parte de esto, parte de aprender a escribir, se trata de perderle el miedo a la página en blanco. Hay personas que tienen miedos y fobias a diferentes cosas. En el aspecto profesional también tenemos muchos miedos. También tenemos muchos miedos que muchas veces no reconocemos o nos da miedo admitir que los tenemos. Aunque sabemos que ahí están, sabemos que están presentes, pero no les queremos hacer frente por X o Y razón. Uno de estos miedos, por ejemplo, es hablar en público, presentar, ¿sí? Pararte enfrente de alguien y poner tu humanidad ahí y presentar una idea y exponerte. Estás expuesto a final de cuentas. Y es un miedo bastante válido. De hecho, creo que hay encuestas que hasta dicen que es el miedo número 1 en América. Todavía más prevalente que morir, ¿no? Otro miedo puede ser no hacer un buen trabajo, quedar mal. El síndrome del impostor se le conoce, es uno de los síntomas de este miedo. Pero otro miedo que creo que muchas personas, y sobre todo personas que trabajamos con información, que trabajamos con tecnología, nos da miedo reconocer, irónicamente, es el miedo a la página en blanco. El miedo a la página en blanco es bien interesante porque te estás enfrentando a algo que pudiera parecer tan simple como decir, hey, tienes una hoja en blanco, tienes una hoja que está esperando que le des tus ideas, que pongas tus ideas ahí. ¿Por qué te daría miedo? Creo que da miedo porque es construir algo desde nada. Fíjate que mientras he estado pensando en esto y en mi experiencia como engineering manager y que he trabajado con diferentes ingenieros y que yo mismo he pasado por este proceso de perderle el miedo a la página en blanco, he desarrollado una teoría de por qué nos da miedo a las personas que trabajamos con tecnología la página en blanco. Creo que una de esas razones es porque cuando tú estás escribiendo código, pues de alguna manera, independientemente si tienes un compilador o no, si estás utilizando un lenguaje compilado o no, hay un feedback loop que tienes disponible para saber si la idea que plasmaste en código es válida o no. Incluso, por ejemplo, si estás utilizando lenguajes como Swift, si estás utilizando lenguajes como Erlang o Elixir, ese feedback es inmediato. La aplicación no va a compilar si la idea no está bien formada. Si tú creces de manera profesional en un ambiente donde tus ideas están validadas con el clic de un botón y hay un ente ahí, un compilador, un alguito que te está diciendo si está bien formulada o no, y ya lo que resta es optimizarla, ese proceso iterativo lo que te está comunicando es de que, bueno, desarrollar ideas y plasmarlas de una manera que pueda ser compartida, que al final de cuentas eso es el código, ¿no? El código es para que lo lean otras personas, pues te da cierta seguridad, ¿no? De que si ya subiste tu pull request y ya pasó por el linter y ya compiló en tu máquina y todo, pues te puedes sentir un poquito más seguro de que lo que estás haciendo tiene sentido y tienes esa validación que te hace sentir protegida de alguna manera. Pero cuando se trata de escribir para otras personas, cuando se trata de escribir en una página en blanco, de abrir un documento, de abrir una libreta y decir, esto es lo que pienso y creo que le podemos dar por acá, tengo esta propuesta,
esta y te la voy a explicar de esta manera. Ahí es cuando de repente nos encontramos con esta realidad de que, ¿sabes qué? No hay un compilador para ideas, no hay un compilador para texto que te diga si la idea está bien formada o no. No tienes un framework con reglas, con APIs, con documentación, con un spec que tienes que seguir. Es completamente freeform. Tienes todo disponible. Literalmente tienes una hoja en blanco, un lienzo en blanco enfrente de ti y tú tienes que crear esta misma infraestructura. Y para continuar desarrollando esta idea y que me entiendas un poquito más de por qué se puede sentir tan apabullante la hoja en blanco, es como si tú quisieras desarrollar una aplicación, ponle para iPhone o para Android, pero no nada más tuvieras que desarrollar la aplicación y diseñarla e implementarla, sino que también tuvieras que desarrollar el compilador y el lenguaje solamente para crear tu aplicación. Si tu documento es una aplicación, tu compilador es este framework que te va a decir si estás bien o estás mal y te va a poner estos checks para crear toda esta infraestructura para validar tu idea antes de compartirla. Pero cuando es una página en blanco, cuando es un documento, cuando se trata de compartir ideas para otras personas, es mucho más difícil porque no tienes esa infraestructura, y si quieres esa infraestructura la tienes que crear tú mismo. Y también eso, pues irónicamente, se hace escribiendo. Tú recuerda, en la primaria te dijeron que un documento tiene que tener introducción, desarrollo, conclusión. Esa es una forma súper básica de un compilador para pensamientos, ¿no? Es una estructura, es un framework que te ayuda a desarrollar ideas, pero no es la única forma en cómo puedes utilizarlo, y hay diferentes niveles de sofisticación, pero la esencia es esa, ¿no? Tú tienes que tener una infraestructura. Cuando tú te pones enfrente de una página en blanco, cuando abres un nuevo documento y no sabes qué escribir, no sabes por dónde comenzar, es porque te hace falta esa infraestructura, porque tienes el miedo de que no sabes a qué le estás tirando, no sabes cómo plasmar estas ideas en una página. El primer consejo que yo te puedo dar para resolver este miedo, para quitarte el miedo de la página en blanco y comenzar a ser mucho más productivo trabajando con otras personas, es encuentra un formato que te funcione para cómo piensas, que se adapte a cómo piensas, para que te permita desbloquear estas ideas. Puedes elegir diferentes cosas y dependiendo mucho de para qué quieras escribir, de cuál es el objetivo de que escribas. Estamos hablando de carreras profesionales, estamos hablando de comunicación dentro del workplace. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar Product Design Requests, Product Specs, RFCs, RFCs, ¿no? Como están las siglas. Aquí te voy a dejar unos ejemplos de cada uno de esos documentos para que veas cómo se ve cada uno de ellos. Pero ¿entiendes? La idea es que tengas un formato de cómo desarrollar tus ideas y que busques el formato que más te funcione, para que a través de ese formato o para que ese formato en esencia pueda funcionar como tu linter, como tu compilador, para organizar tus ideas y ponerles una estructura y que tú te sientas confiado de que lo que estoy poniendo aquí tiene sentido o no. Una analogía también que se me viene a la mente para hablar de esto es, pues imagínate que agregas un template para los pull requests en GitHub. Suena bastante simple y sencillo. En realidad lo es, pero es un hack tan interesante que, bueno, cuando tú quieres que un equipo siga cierto estándar para escribir pull requests o para escribir tickets en Jira o lo que tú quieras, pones un formato. Lo mismo puede funcionar para cualquier documento que tú quieras escribir, para cualquier documento que tengas que escribir. La cosa aquí es de que tú tienes que tomar esa iniciativa de crear ese formato, de crear esa infraestructura y alinearte y buscar una infraestructura que te sirva. Lo voy a decir de esta manera. En una empresa que vale la pena trabajar, va a haber plantillas, va a haber templates que tú puedes utilizar para comunicarte con diferentes departamentos. Y si no las hay, bueno, ahí hay una oportunidad de que influencies al resto de la organización desde tu trinchera, porque, bueno, detectas un problema que no hay, que es, oye, no hay un estándar para comunicarnos y esto eleva la barrera de entrada para que entre ingenieros o incluso entre ingenieros con otras áreas de la compañía se puedan comunicar de una manera más eficiente. Entonces vas, creas tu propuesta de formato de documento para comunicar, ya sea un design requirement, ya sea un spec, ya sea una versión de un RFC, lo que tú quieras, y iteras sobre el proceso, pero es bien importante que tengas una infraestructura. Ya quitaste una capa de complejidad del proceso de escribir, lo cual está perfecto. ¿Qué sigue? Sigue este problema al que se enfrentan muchas ingenieras e ingenieros cuando ya se empiezan a escribir, que es no saben por dónde empezar, no saben cómo empezar a llenar ese formato. Idealmente el formato que elegiste va a tener una serie de prompts, va a tener una serie de piénsalo de esta manera, una serie de instrucciones
instrucciones, ¿no? Casi como si estuvieras llenando una forma. En caso de que no lo tengas, creo que es importante considerar un par de cosas. La primera es, ¿por qué no sabes por dónde empezar? ¿Es porque no tienes tú una idea clara de lo que estás queriendo comunicar? Que eso puede ser una buena señal de decir, ok, tengo que pasar todavía un tiempito más haciendo bocetos, bajando las ideas y acomodando las ideas. ¿O es porque estás queriendo que te salga bien a la primera? Una de las cosas que he visto que le pone muchísimo el pie a las personas al momento de escribir documentos es que creen que por alguna razón se comportan como si les estuvieran cobrando por cada carácter que teclean. Les da un pánico escribir una letra porque sienten que no la van a poder borrar. Y bueno, este es un proceso que todos los escritores, cualquier escritor con el que tú hables te va a decir que eso es lo que tienes que evitar a toda costa, que es editarte mientras estás escribiendo. El proceso de escribir ideas sucede en varias etapas. La primera etapa es escribir el borrador, darle un pasón, poner todo, vomitar en la página, y la segunda parte es la edición. Muchos autores incluso dicen que la escritura realmente, la historia realmente se trata de editar, de eliminar cosas, no de agregar cosas al texto. Entonces, mucho de lo que yo veo que le cuesta trabajo a las personas para escribir documentos, y para escribir documentos sobre todo de los cuales se sientan orgullosos, de los cuales se sientan respaldados o de los cuales sientan que valió la pena haberlos escrito, es que se quieren ir editando conforme van escribiendo. Antes de desarrollar completamente la idea, se están preocupando por gramática, se están preocupando por la estructura de las oraciones, se están preocupando por puntuación, por un montón de cosas. O sea, no van en la parte de creación, van en la parte de edición. Antes de continuar con el segundo truco que te quiero compartir, te quiero invitar a que te unas a nuestra comunidad Pathways. Es una comunidad de crecimiento sostenible donde yo soy fundador y participante activo. Tenemos llamadas semanales, llamadas quincenales, eventos programados, invitados especiales. Hablamos de crecimiento profesional. Es una comunidad bien chingona donde vas a poder encontrar personas que están buscando crecer de manera sostenible y crear mejores carreras, así como tú. Te invito a que te nos unas. Tenemos oportunidades de coaching one-on-one también. Hay llamadas que puedes tener conmigo directamente. Hay un calendario de eventos. Tenemos un equipo de moderadores involucrado en la comunidad y es una experiencia bastante chida. Por ejemplo, un miembro de la comunidad actualmente durante octubre se está ofreciendo para hacer mock interviews, entrevistas de prueba a los miembros de la comunidad. Entonces, estás en muy buenas manos. Si quieres seguir creciendo tu carrera de una manera sostenible y acompañado de personas que están en busca de lo mismo que tú, acércate con nosotros, oscarswanros.com/comunidad. Allí está toda la información para que te nos unas y espero verte pronto dentro de la comunidad. Entonces, el segundo consejo que te quiero dar para mejorar tus habilidades de escribir documentos para otras personas es: procura no editarte mientras estás escribiendo. Paso 1, crea tu formato. Paso 2, vomita en la página. No te preocupes de si está bien formateada, no te preocupes de si es la fuente correcta, no te preocupes si es la estructura de la oración adecuada. Vomita. Punto 1, punto 2, punto 3, haz bullet points, haz párrafos enormes, pon todas tus ideas ahí. Que no te detenga. Gana momentum, gana vuelo. Cuando estás escribiendo, lo más importante es mantener el momentum. Y si estás queriendo editarte, si estás queriendo que te salga bien a la primera y te estás deteniendo por eso, te estás metiendo el pie a ti mismo, a ti misma. Y después editas. Después te aseguras de que las ideas estén en orden correcto. Después te aseguras de que la gramática sea correcta, de que estés utilizando el lenguaje adecuado para lo que estás intentando comunicar. Pero son fases completamente diferentes. Primero es la creación y luego es la edición. No intentes editarte mientras estás escribiendo, porque nada más te vas a dar de topes contra la pared y te vas a frustrar. Ahora, el último consejo que te quiero dar es un pequeño hack que descubrí hace unos cuantos años y que le ha cambiado, creo que le ha cambiado la vida a todas las personas con las que lo he compartido en un ámbito profesional. Porque esto que te voy a decir, he visto cómo ha desbloqueado el potencial y la carrera de varias personas. Tienes que entender el juego que estás jugando. Si en tu empresa te están pidiendo un documento que describa tal y cual cosa, piénsalo. Te están pidiendo un documento, pero te están pidiendo que lo escribas. Te están pidiendo que lo escribas, o tal vez existe la posibilidad de que tú te puedas grabar, así como lo estoy haciendo yo ahorita, o puedas sacar tu iPhone y dictar, o puedas grabar un video y transcribirlo, o puedas grabar un audio y transcribirlo después, y después editar. Te van a evaluar por el resultado o por cómo lo hiciste.
Te van a evaluar por el documento que entregaste y el valor que está agregando ese documento, porque resulta ser que los documentos son una de las formas de comunicación más relevantes e importantes y comunes dentro de una empresa, o te van a calificar por que tú lo hayas escrito, que es más importante. Entonces, cuando empiezas a pensar en esos términos, lo que yo he visto es de que a las personas a las que les he compartido esta idea se les libera un potencial enorme, porque entonces ya no significa que necesariamente tienen que escribir. En el consejo pasado te dije que empezaras desde la abundancia, que vomitaras en la página y que después editaras. Lo que no te dije en el consejo pasado es de que ese primer pasón de vomitar en la página no necesariamente tiene que ser tecleando, no necesariamente tiene que ser escribiendo literalmente. Lo que puedes hacer, y lo que yo he hecho y lo que le he aconsejado a muchos ingenieros que hagan, es, dude, si no te funciona escribir, si ya sabes que no quieres escribir, si por alguna razón escribir no es lo tuyo, pero la empresa te está pidiendo un documento, bueno, ese es el juego que estás jugando. Tienes que jugar bajo las reglas de la empresa. Ok, te están pidiendo un documento. No necesariamente te están diciendo que escribas un documento. Y si resulta que tú te sientes mucho más cómodo explicando ideas en una llamada, ¿por qué no te grabas como si estuvieras en una llamada y después transcribes el texto? Y después lo editas en un formato de documento y entregas eso, porque eso es lo que te están pidiendo. ¿Por qué no te pones un micrófono enfrente si resulta ser que te gusta mucho o se te es muy fácil salirte a caminar y hablar a un micrófono y bajar las ideas en un stream of consciousness, y así te funciona mucho hablar, o así te funciona mucho compartir ideas si eres más auditivo? ¿Por qué no te sales a dar una vuelta con tu iPhone, con tu teléfono, grabas una nota de voz y después la transcribes, editas y le das formato de documento? De repente, entonces te empiezas a dar cuenta de que son dos cosas completamente diferentes: entregar un documento y escribir un documento. Y si tú no eres una persona que esté interesada en aprender a escribir, o que te cuesta muchísimo trabajo escribir, no es incómodo escribir y no quieres pasar por eso, hay otras alternativas, porque te están pidiendo que entregues un documento, no que escribas un documento. Realmente esa barrera de le tengo miedo a la página en blanco porque no sé escribir es una barrera que puedes eliminar completamente si le quitas el componente de que tienes que escribir el documento. A lo mejor puedes hablar el documento, a lo mejor puedes dictar el documento, a lo mejor puedes grabar el documento y transcribirlo después en formato y entregar lo que te están pidiendo. Ahora, de todos modos, considero que aprender a escribir es una parte esencial y es un boost enorme para tu carrera, pero si no es algo que te interesa, si no es algo que quieres hacer, si no es algo que tú creas que le va a agregar a tu vida valor, entiende el juego que estás jugando. Esto puede funcionar para bajar ideas, para bajar propuestas, para hacer tus performance reviews, para dar feedback, para solicitar feedback, para cualquier cosa que tenga que ver con entregar un texto en un formato. Nadie te está diciendo, o por lo menos no creo que alguien te esté diciendo, que ese texto no va a ser válido si lo dictaste en vez de escribirlo. Desbloquéate, todo está en tu cabeza. Solamente tienes que buscar la manera de cómo hacerlo, cómo moldear el ambiente de una manera que te funcione a ti. Busca alternativas. Lo que sí creo que no se vale es paralizarse. Lo que creo que no es nada productivo es simplemente quedarse sentado enfrente de la computadora y dejar la hoja en blanco y hacer el mínimo esfuerzo porque estamos paralizados, y perder oportunidades de crecimiento, perder oportunidades de avanzar, simplemente porque no supimos darle la vuelta a una limitante que muy probablemente nosotros mismos nos estamos poniendo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, te invito a que te suscribas, porque en este canal vamos a estar subiendo más videos al respecto de crecimiento profesional y personal también. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.